Bien, hermanos, un gusto de saludarles. Vamos a orar para comenzar nuestra sesión número 5 de los estudios de los unos a los otros. Así que vamos a orar para dar inicio el día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos concede de poder estar nuevamente reunidos para seguir estudiando estos mandatos, Padre Santo, que tanto nos ha exhortado a cada uno de nosotros en cuanto a cómo debemos relacionarnos, cómo debemos edificarnos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Te agradecemos por todo lo que nos has enseñado hasta ahora y gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Que tu nombre sea glorificado a través de este estudio, Señor, que realizaremos en esta hora. Te pedimos que nos des la energía, el ánimo, después de un día de trabajo, sin lugar a dudas que estamos cansados, pero venimos ante tu presencia a rogarte, Dios amado, que nos brinde esa energía, el entendimiento, la sabiduría para comprender todo lo que hoy día vamos a estudiar y a través de ese entendimiento podemos también transformar nuestra vida y glorificar tu nombre. Te agradecemos por tu gran misericordia y por este tiempo que vamos a tener juntos. Todo, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces vamos con la sesión número 5 de 6, así que esta es la penúltima. Eh, Creo, en las conversaciones que ya hemos ido teniendo, que ha sido una serie muy edificante, tal cual como dice el subtítulo de esta serie, edificándonos en Cristo. Y agradecemos, como orábamos, a nuestro Dios por tener la posibilidad de tener este estudio. Y hoy día vamos a tener una pequeña meditación, como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores, eh, justamente respecto de este mandato, de uno de estos mandatos, y poniendo cada vez más realce, más importancia a esta realidad de los mandatos los unos a los otros que hemos estado viendo. El pasaje que vamos a estar estudiando es Hebreos 10:25, que es el que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Eh, y este pasaje en la nueva Biblia de las Américas dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Obviamente lo que quiero realzar en esta hora, si bien es importante el no dejar de congregarnos, eso es algo que es vital en la vida del creyente y que en algún momento vamos a estar estudiando, quizás cuando estemos estudiando nuestro estudio de las membresías, ya que es algo que tenemos pendiente y vamos a desarrollar en algún tiempo más cercano. Pero quiero realzar lo segundo, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje, obviamente introductorio a la ruta que vamos a tener el día de hoy? Lo primero es el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? El contexto nos dice que obviamente hay personas que de manera continua tienen una costumbre, un hábito de dejar de congregarse. Eso es lo que dice al inicio del pasaje. Entonces tienen esta costumbre, algunas personas, algunos hermanos, tienen la costumbre de dejar de, de congregarse. Pero insiste aquí que el autor explícitamente hace un contraste, y un contraste que es sumamente importante, y que lo establece la palabra si no. Dice el texto, lo leo nuevamente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ahí está el contraste. No hay que dejarse a la deriva, no hay que acostumbrarse a dejar de congregarnos, sino que es un mandato los unos a los otros en el contraste para que la solución a este hábito de dejar de congregarse es un mandato los unos a los otros. Entonces, aquí uno de estos mandatos, los unos a los otros, establece o nos aporta la solución. ¿Qué pasa? Cuando alguien deja de congregarse, activamos, por decirlo así, uno de los mandatos los unos a los otros y nos exhortamos, nos animamos. La exhortación, esta palabra exhortándonos, sino exhortándonos unos a otros, dice ahí la nueva Biblia de las Américas,
tiene siempre un sentido. La exhortación bíblica siempre tiene el sentido de aliento, de animarnos, como de darnos ánimo. Siempre tiene esa connotación. La exhortación en ningún momento es algo de alguna manera negativo en que nos exhortan, porque como que quizás tenemos esa concepción de que cuando nos exhortan es porque nos están retando. No sé si a ustedes, a mí me pasaba, pero ahora obviamente con un conocimiento un poquito mayor de la palabra, uno debe comprender que la exhortación siempre tiene que ver con aliento, con ánimo, obviamente bíblico, para que el hermano se anime a través de las escrituras y pueda ir hacia adelante. En este caso particular de este pasaje, para que vuelva a congregarse, para que esa costumbre de una costumbre negativa de dejar de congregarse ya no sea la costumbre, sino que haya una costumbre positiva de congregarse continuamente. Entonces, es interesante que la solución a este problema sea un mandato los unos a los otros. Pero quiero focalizarme en esta hora, queridos hermanos, en que este mandato, exhortándonos unos a otros, tiene un potenciador, tiene ahí eh, eh, en términos quizá automovilísticos, un turbo, tiene algo que le da más volumen, algo que le inyecta energía a este mandato. Y es justamente lo que dice el pasaje, al final del pasaje. Y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿El día domingo? ¿El día de congregarnos? No. Aquí el autor tiene en mente el día de la venida de Cristo. El día que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. El día tan esperado por muchos cristianos. Y digo muchos porque no todos necesariamente, aunque parezca un poco increíble, tienen un anhelo tan ferviente porque Cristo venga. A lo mejor muchos lo dicen de labios, pero en sus corazones quizá hay resquicios. Señor, demórate 1 o 2 días más. No hay un anhelo de que venga ahora ya, no importa que el estudio quede hasta ahora, que venga ahora al tiro ya. Entonces ahora que la venida del Señor está tan cerca, que está aquí a la vuelta de la esquina, como se dice, esto tiene que inyectarle energías, tiene que inyectarle fuerza, ánimo a nosotros mismos para exhortarnos y mirar al de al lado y decir, oye, este hermano no se ha congregado, hermano, ¿por qué no se ha congregado? Cristo viene, congrégate, únete a nosotros. Por lo tanto, esta realidad de la venida de Cristo que está cerca aumenta la intensidad en la acción de exhortar. Le imprime ahí una energía mucho mayor. Por eso debemos, queridos hermanos, mirar todas las escrituras, la integridad de las escrituras, cómo es que nos demanda a nosotros. La venida de Cristo no es solamente algo que esperemos, algo que obviamente nosotros vamos a ver cumplido en el sentido de que Dios lo va a hacer porque es lo que Él prometió, sino que muchos pasajes y la carta a los tesalonicenses, que vamos a estar estudiando si así Dios lo permite en un tiempo más, nos muestra esa realidad de cómo es que nosotros debemos de vivir, cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos accionar en nuestra vida, no solamente personal, sino que como iglesia, a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Y hoy día, de manera particular, esa venida del Señor Jesús da un importante empuje a exhortarnos unos a otros, a ejercer uno de estos mandatos de manera particular, pero sin lugar a dudas que lo podemos ampliar a todos los otros. En la medida que Cristo viene, debemos de edificarnos. Yo quiero que mi hermano esté lo más preparado posible para la venida del Señor. Y eso es posible solamente si llevamos a cabo cada uno de estos mandatos los unos a los otros que hemos estudiado y que nos quedan por estudiar. Porque si mi hermano está bien preparado, yo voy a estar bien preparado. Porque esto es mutuo.
Recuerden siempre, Efesios 4:16, las coyunturas se ayudan mutuamente. Si mi hermano está bien, yo voy a estar bien. Si yo quiero crecer, yo quiero que también mi hermano crezca, porque la acción de mi hermano va a ejercer una acción positiva en mi vida. Y mucho más, si el día del Señor está cerca. Entonces, animémonos, hermanos, a cumplir estos mandatos, porque la venida de Cristo está cerca. Entonces, teniendo esto en mente, con todo lo demás que hemos estudiado las sesiones anteriores, nos preguntamos, ¿cuál es la ruta de hoy? Bueno, la ruta de hoy son estos 4 siguientes mandatos. Decirse la verdad unos a otros, alentarse unos a otros, seguir lo bueno unos para con otros y estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Posterior a esta sesión nos quedan los últimos 4 que van a ser los temas de estudio de la próxima semana, si Dios así lo permite. Entonces, vamos con el primero, número 13 de los 20 que vamos a estar estudiando. Decirse la verdad unos a otros. 2 pasajes, queridos hermanos. Colosenses 3:9 y Efesios 4:25. Vamos a estar leyendo estos 2 pasajes para analizar la realidad de que debemos decirnos la verdad unos a otros. Colosenses 3:9 dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Efesios 4:25 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un pasaje muy potente que ya estudiamos cuando hicimos la serie consecutiva de la carta a los Efesios, que si quiere estudiar con mayor profundidad puede volver a escuchar esa enseñanza. Pero muy puntual y muy claro este pasaje. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Obviamente el pasaje no dice hablen verdad los unos con los otros, pero está la fórmula ahí, ¿no es cierto? Claramente establecida. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso es algo similar a decir unos con otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? Cuando en Colosenses dice no mintáis, esa palabra no mintáis del griego me teudeste, no lo voy a repetir, usted ya lo sabe eso. ¿Qué quiere decir esta palabra? El significado es pronunciar una falsedad o intentar engañar a través de una falsedad por medio de lo que se dice. Entonces, de alguna manera este pasaje de Colosenses 3:9 dice, no pronuncien falsedades, no intenten engañarse entre ustedes. Eso no se hace. El pasaje es claro. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ustedes han nacido de nuevo. 2 Corintios 5:17. Es aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para los que están en Cristo. Y ustedes que han nacido de nuevo y se han despojado del viejo, tienen que despojarse de la mentira, de la falsedad, del engaño. Tienen que hablar, como dice Efesios 4:25, con verdad. Y esa palabra verdad es aleteian, que significa algo veraz, algo que es verdad. Entonces aquí lo que nosotros debemos comprender, queridos hermanos, es que no solamente aquí el mandato es no decir mentiras, debemos comprenderlo como un poquitito más allá y tiene que ser que evitar mm, manifestar exageraciones o añadir cosas a las situaciones cuando hablamos los unos con los otros. Quizás esto suena eh, muy exagerado, muy, muy delicado, muy detallista,
Pero es verdad que cuando exageramos las cosas, lo que estamos haciendo es pronunciando falsedades porque no es el ejercicio de hablar verdad. Estamos agregando cosas que no son. Y nosotros debemos de llegar, queridos hermanos, a un nivel de amor, a un nivel de confianza, de humildad, de no comenzar a hinchar las cosas, ni tampoco a, a quitarle, porque ese es como el otro extremo. Lo podemos inflar o como lo podemos desinflar. Tenemos que decir la verdad. Eso es lo que nos demanda las escrituras. Decir las cosas tal cual son y no empezar a agregar, no empezar a desconocer cosas. Las trampas, traición de una confidencia, excusas falsas, son todas variaciones de mentira, todas cosas que no son verdad. Y lo interesante, queridos hermanos, de este mandato y de los otros de cierta manera también, pero me pareció muy interesante que este mandato en particular trasciende las épocas de una manera eh, precisa, concreta. Zacarías, algunos estarán diciendo que Zacarías, con no mentir, cumplir la palabra de Dios, por supuesto. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Interesante lo que dice aquí el profeta. Hablen verdad, juzguen con verdad, no con exageraciones, no con añadiendo cosas que no son. Juzguen con verdad y hablen con verdad también entre ustedes. Entonces, esta realidad desde un principio hasta el final, vemos que parte del pecado ahí en el huerto del Edén se generó por una eh, desvirtuación, un cambio a la verdad de Dios. Finalmente eso es mentira, añadiendo cosas que no eran lo que Dios quería decir. Y entre nosotros no puede haber este tipo de situaciones. Debemos hablarnos con la verdad. La mentira, queridos hermanos, no puede caracterizar a alguien que ha sido regenerado. No puede. Y la mentira con lo amplio del concepto que ahora hemos visto, por supuesto que de manera breve, pero tratando de hacerlo más amplio posible, siendo exagerado, añadiendo cosas que no son, eh, traicionando cosas que se han manifestado de manera confidencial, excusas baratas o falsas, todas son mentiras y esas deben desaparecer de la comunicación dentro del cuerpo de Cristo. Debemos decirnos la verdad unos a otros. Ese es el primero, la primera parada de la ruta del día de hoy. Siguiente parada, alentarse unos a otros. Alentarse unos a otros. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Está antes de la carta de Pablo a Timoteo. Y dice la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver dos pasajes. Primero, capítulo 4, versículo 18. Ustedes pueden ver ahí que hay dos pasajes de Hebreos que no vamos a mencionar, obviamente porque voy a focalizarme en estos dos, pero ustedes los pueden anotar o después ver en la página donde van a estar publicadas, y ya están publicadas las otras enseñanzas con sus apuntes, y pueden estudiar después los otros dos pasajes. Pero dice primera carta a los tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso dice
4:18. Veamos lo que dice el 5:11, un par de versículos más adelante. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Veamos qué es lo que nos quiere decir estos dos pasajes. Un pasaje dice, alentaos, el otro dice, animaos. La, a pesar de que se ha traducido de dos maneras distintas, la palabra que está detrás de alentaos y de animaos es la misma, parakaleite. Esa es la palabra en griego. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir alentar, animar, confortar. Ahora hay algo interesante. Todos entendemos qué es lo que es alentar, animar, es como dar ánimo, hacerle porras con los plumeros para que se animen, como cuando los deportistas, recuerdo siempre a los tenistas, quizás con mente, cuando se juega la Copa Davis y hay una representación nacional de los tenistas, hacen gestos con las manos para que griten, los mismos los futbolistas, para que la gente los anime, les grite, le cante arengas, para tener ánimos, eso como que potencia la fuerza de los deportistas. Nosotros debemos hacernos lo mismo, alentarnos, brindarnos ánimo, tomarnos de la mano, ponerle el hombro al hermano debajo para alentarlo y ahí las porras para que siga adelante. Pero es interesante, queridos hermanos, el contexto en el cual están estos dos mandatos de alentarnos y de animarnos. ¿Y cuál es ese contexto? No es otro que la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, nuevamente. Si ustedes miran en sus Biblias, el subtítulo que está en capítulo 13 al capítulo 4 dice la venida del Señor. Los primeros versículos al final del capítulo 4 habla de que no estén, los hermanos no tengan tristeza, que no ignoren acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes no, ustedes tienen la esperanza, va a venir el Señor, van a ver resurrección, porque la resurrección de nuestro Señor Jesús es nuestra esperanza de vida. Una enseñanza que tuvimos hace poco tiempo. Y Pablo aquí en los de Tesalónica le está escribiendo en relación a eso. No anden como los que no tienen esperanza, sino que anímense, anímense porque Cristo resucitó, sus hermanos, su familia que comparte su fe y que ha muerto, las van a ver en la eternidad, porque va a resucitar cuando Cristo venga. Y cuando vemos al final, en el versículo 11, al final de esta sección, es exactamente lo mismo. Versículo 9 en adelante dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, en razón de esto, razón de esta esperanza, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Ese es el contexto, la venida, el estar juntos con nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Queridos hermanos, como decía al inicio, la venida del Señor es un motor gigante que nos debe inyectar una energía tan potente, porque vamos a estar con el Señor. Alentémonos, alentémonos a la luz de la venida de nuestro Señor Jesús. Y como mencionaba recién, no solamente la venida, sino que más específicamente la realidad de estar eternamente con Él. Hermano, anímate, anímate porque Cristo viene y vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él.
Más allá de este contexto específico, la realidad de alentarse va mucho más allá. Todos, hermanos, todos somos llamados a alentarnos. Y no solamente alentarnos, sino que también a ser objeto de aliento. Porque hoy día puedo estar yo animado y ver a mi hermano que necesita aliento y yo hacerle porras. Permítame que siga ese ejemplo. Hacerle barra para que levante el ánimo. Pero el día de mañana puede ser al revés. Yo sea el que necesite el aliento. Y es una realidad. Hoy día puede ser que te toque a ti, hermano, recibir de mi parte el aliento. Pero el día de mañana puede ser tú el que tenga que levantarme el ánimo a mí. Porque esto es mutuo, como decía al inicio de todas estas sesiones que hemos tenido. Los unos a los otros, no exime, no deja fuera a los pastores ni a los líderes de la iglesia. Solo hay una cabeza, Cristo. Todos los demás somos cuerpo. Y yo como parte del cuerpo necesito también cada uno de estos mandatos que ustedes lo ejerzan conmigo. Y esto, queridos hermanos, a nosotros no nos puede llevar a considerar ciertas cosas. Primero, que el hacer, que el alentar a nosotros no nos hace más fuertes, no nos hace superiores. Si nosotros alentamos es porque estamos cumpliendo un mandato de Dios. Y si hacemos lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles. Porque hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. Entonces no es para empezar a creernos el cuento, pero el recibirla tampoco nos hace más insignificantes, porque todos somos débiles, todos necesitamos. Pablo oró al Señor para que le fuese quitado una situación que lo acongojaba. Y el Señor le dijo después de 3 veces, no, Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo lo entendió. Y Pablo después manifestaba, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se hace fuerte en mí. Entonces no es para que nosotros nos sentamos insignificantes. Cuando necesitamos aliento, estamos siendo el vehículo para que nuestros hermanos puedan manifestar y obedecer la voz de Dios al decirnos, aliéntense los unos a los otros. Y esto, hermanos, es algo que debemos de aprender. Hay aquí un principio bíblico en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer del 3 para completar bien la idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Tenemos entonces, antes de seguir, el foco en nuestro Dios, nuestro Padre, el que cuida de nosotros, nuestro buen pastor, el que nos anima. Su vara y su callado me infundirán aliento, dice el salmista. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. El pasaje es claro. Si tú recibes consolación de Dios, gloria a Dios por eso. Pero inmediatamente, y déjame ponerlo de esta manera, inmediatamente cuando tú sí recibes consolación de Dios, has recibido instrucción de cómo consolar a otro. Y el mandato es, la indicación bíblica es que tú consueles a otro. Y si ampliamos este principio bíblico, cuando Dios te alienta, ¿cuántas veces tú, querido hermano, has leído las escrituras, has visto esto? La realidad de las escrituras, de la verdad de Dios, de la venida de Cristo,
cuánto hayamos visto en las Escrituras y nos alentamos, derramamos lágrimas y parece que nos hubiesen inyectado, no sé, 300 pilas Duracell y nos sentimos con una energía que es extraña porque no la teníamos. Ese aliento que Dios te ha dado a través de su palabra es para que tú lo ocupes para alentar a otros. Y así hagamos realidad no solamente el consolarnos, sino que el animarnos unos a otros a través del ánimo que muchas veces nosotros hemos mismos recibido de parte de Dios a través de su palabra. Es algo que debemos de aprender. Todo lo que recibimos de parte de Dios no es para que nosotros lo dejemos en nosotros, sino que abramos las puertas de nuestra vida y seamos de beneficio para todos los que nos rodean, sobre todo nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Vamos a nuestra siguiente parada. 15. Seguir lo bueno unos para con otros. Y esto en línea con lo que estaba mencionando recién. Vamos a la carta a los tesalonicenses. Seguimos ahí, en el capítulo 5, versículo 15. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí el mandato de los unos a los otros se amplía. Pablo lo hace más amplio, más grande, lo extiende no solamente a la realidad de la iglesia local, los unos a los otros, sino que con todos. Incluso mis vecinos que no son creyentes, incluso tus vecinos que no son creyentes. Incluso mis compañeros de trabajo, incluso tus compañeros de trabajo, de estudio, todos. Como hemos estudiado otras veces, la palabra todos en el griego es todos. Y aquí obviamente el contexto lo amplía a todas las personas, por algo dice los unos a los otros y con todos. Eso amplía la realidad del mandato. Vemos que lo que nos quiere decir este pasaje. Primero, no se debe pagar, no se debe recompensar mal por mal. Si alguien te hace mal, el modo de recompensarlo no es con mal, sino que es con bien. Debemos de seguir lo bueno los unos a los otros y con todo. Difícil, muy difícil muchas veces, pero es lo que nos demandan las escrituras. Y hay pasajes, yo creo que ustedes lo han escuchado, no lo cité acá, pero dice, qué bien si ustedes le hacen en bien a sus hermanos, tienen que amar a sus enemigos. Eso sí marca la diferencia. Porque ¿quién ama a sus enemigos? Nadie ama a sus enemigos. A sus enemigos le deseamos lo peor, que le vaya mal. En el peor de los casos somos indiferentes. Perdón, en el mejor de los casos somos indiferentes. Pero la palabra no es explícita, nos dice no los pesquen, nos dicen sigan lo bueno. ¿Qué quiere decir seguir lo bueno? Del griego dióquete, que es perseguir o proseguir con, con una muestra o con una señal, con un sentido de buscar intensamente. Como dice un salmo, dice, eh, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Eso es seguir intensamente. El bien y la misericordia de Dios me van a seguir, me van a perseguir hasta alcanzarme y hacerme el bien. Nosotros, queridos hermanos, debemos de esforzarnos, de seguir, de proseguir el hacer el bien. Y no solamente perseguirlo hasta que lo alcancemos y de ahí nos olvidamos. El mandato es claro. Antes, seguid siempre. Del griego pantote, que significa todas las veces.
siempre, todos los días, cada instante, cada minuto, todas las veces. Es que me hizo un mal muy grande, todas las veces. Es que siempre me está, todas las veces. Y siempre con la misma intensidad. Hermanos, si nosotros no entendemos la realidad del amarnos unos a otros y con todos, de buscar la paz con todos, esto se nos va a hacer cuesta arriba. Pero déjame decirte que en tu corazón, en tu vida, vive el Espíritu Santo, que tiene el poder, y que tuvo y manifestó ese poder de levantar a Cristo de los muertos. Y ese Espíritu Santo mora en tu corazón. Por lo tanto, esta realidad de seguir siempre, todas las veces, con la misma intensidad de hacer el bien a aquellos que nos hacen daño, que se burlan, que nos bofetean por detrás, que nos clavan el puñal por la espalda, es posible. Es posible. Porque en Cristo todo lo podemos. El punto es que no nos negamos a nosotros mismos. Seguir intensamente todas las veces. ¿Qué cosa el bien? Continúa diciendo el versículo. Lo bueno. Bueno del griego agatón, que significa favor, bien, buena cosa. Y esto lo debemos de seguir siempre. Debemos de esforzarnos de manera insistente todas las veces en hacer el bien a todos y no pagar mal por mal. Y esto, hermanos, es un mandato claro en todas las escrituras. Revisemos rápidamente estos pasajes. Romanos 12. Después usted puede revisar Pedro. Vamos solamente a leer Romanos. Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí está claramente establecido, no unos con otros, todos los hombres. Obviamente, primordialmente, principalmente con la familia de la fe. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te hicieron mal, déjaselo en las manos de Dios. Tú dedícate a hacer el bien, no te preocupes. Haz el bien, procura buenas obras, obras que se caractericen por ser oro, plata, piedras preciosas. Deja de lado las obras que son heno, paja y hojarasca. Y con esto, eso es un adelanto de la última enseñanza del carácter cristiano, que no voy a mencionar más, para que anheles que llegue ese día y escuchar la última enseñanza del carácter. Solamente quedan 3, así que falta poco. Entonces, queridos hermanos, lo bueno debemos de entenderlo como lo beneficioso. Todo, cualquier cosa que sea beneficiosa para aquella persona que nos hace el mal, debemos de hacerla. ¿Cuándo? Siempre, todas las veces, y de manera intensa, persiguiéndola. Y lo único que hace real esto, o que puede hacerlo real, como lo mencionaba hace un instante, es la realidad del amor. Es lo único que lo hace posible. Romanos 13:10 dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tu prójimo no tiene que ver con que si alguien es creyente, tu prójimo es tu cercano, tu próximo, aunque sea no creyente, aunque me odie y me ande persiguiendo, aunque te persiga, te odie, te haga la vida de cuadritos, tienes que buscar hacer que todo lo que tú le hagas a él sea beneficioso para su vida. ¿Cómo es posible eso? A través del amor. Para finalizar el día de hoy, última parada en nuestra ruta, estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Lo veíamos, nos alentábamos unos a otros
Alentémonos, estimulémonos ahora a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Dos pasajes. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Se me perdió Hebreos. Acá. Hebreos 10:24 dice lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Claramente, ahí está el mandato. Y primera carta de Timoteo 6:17 y 18 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Buenas obras, abundando en buenas obras. ¿Qué quiere decir esta palabra aquí en Hebreos 10:24? Estimularnos. Del griego paroxismón, que significa incitar, estimular, apremiar, así como empujar, por decirlo en buen chileno, animarnos, podría ser quizá un sinónimo, incitar, pero es como decirle, no, no hagas esto, haz esto que es mejor. Buenas, del griego kalón, que significa algo virtuoso, algo honroso. Esas son las obras, obras virtuosas, obras que honren, sean buenas, buenas obras. Y las obras, del griego ergón, que obviamente quiere decir acciones o obras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en términos generales este pasaje? Que debemos de empujarnos, para decirlo en buen chileno, a hacer obras virtuosas. ¿Cuáles son las obras virtuosas? Las obras que glorifican a Dios, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas, las que tienen la característica de ser oro, plata y piedras preciosas. Debemos empujarnos a hacer buenas obras. Cuando alguien se nos acerca, oh, sabes que el hermano aquí no sé qué, no, no lo pesques. Eso no es una buena obra. Hermano, ámalo, ora por él. Te ofendió, dile, ¿sabes qué? No importa que me haya ofendido, te sigo amando, buscando el bien. Eso es una buena obra. A eso debemos estimularnos. No a hacer la ley del hielo, no a mentir, no a ser indiferente, sino estimularnos mirando el ejemplo de Cristo, mirando lo que Él nos demanda a través de su palabra, a través de estos mandatos. Para ir concluyendo, cito a Kistemaker, que dice, las acciones llevadas a cabo por amor al prójimo honran a Dios Padre. Y esas son las buenas obras que nosotros debemos de buscar, obras que sean honrosas, que glorifiquen a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que glorificar a Dios. Si yo estimulo a un hermano que mienta, que, que no viva conforme a la voluntad de Dios, que no manifieste amor, que no dice, no, ¿para qué lo va a estar alentando si lo llevo alentando no sé cuántos años y nunca? No, eso no, hermanos. Eso no honra al Señor, no le glorifica. Nosotros, yo no voy a esperar que alguien de afuera me estimule al amor y a las buenas obras. Pero la realidad es que muchas veces recibimos más ánimos de amor y buenas obras de gente externa a la iglesia que de los mismos que están adentro. Y con eso no estoy diciendo que sea el ejemplo propio de entre nosotros, pero debemos ser mucho más incisivos, mucho más persistentes en esto. Nosotros debemos de caracterizarnos por empujarnos a hacer obras virtuosas y obviamente también al amor. Entonces, para concluir, queridos hermanos, dos pasajes que quiero que
de alguna manera meditemos para concluir. Dice Lucas 24:32 en nueva versión de Nueva Biblia de las Américas. Dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos 13:8 en la misma versión. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, paréntesis, no estoy diciendo con esto que tengamos que cumplir la ley, pero la ley al final, como dice ahí Lucas, citando todo el pasaje, el Señor dice, lo confronta, le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Los judíos ahí tenían una discusión que habían mandatos más importantes que otros, los que eran importantes tenían que ser cumplidos todos, los menos importantes uno podía elegir, eran más flexibles, ahí toda una discusión. Y el Señor le dice, el más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, etcétera, etcétera. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se define, se resume en estos dos mandatos, en amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, la ley lo que nos demuestra es amor al otro, en términos sencillos. Entonces, cuando nosotros amamos de una manera real, concreta, estamos manifestando un cumplimiento de la ley. Eso no es que nosotros debamos de cumplirlo, pero se está manifestando lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de la ley. La ley es una manifestación del carácter de Dios. Y por eso es necesario también leerla y estudiarla. Pero quiero que pongamos ojo en esto. Amarás a tu prójimo y no el amarse unos a otros. Hermanos, amémonos. Este mandato de amarnos abraza todos los mandatos unos a otros que hemos estado viendo. Es el amor el que hace posible el alentarnos, el exhortarnos, el edificarnos, todo, cada uno de lo que hemos visto en los 4 que nos quedan por ver. Busquemos el amor, amémonos unos a otros. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, busca el bien del otro, se niega a sí mismo por el beneficio del otro. Dejemos de lado vergüenza, dejemos de lado lo que nosotros somos, es que yo soy así, despojémonos de nosotros mismos y obedezcamos estos mandatos que Dios nos ha dado, amándonos unos a otros. Y como decía un pasaje, ámense, aliéntense y edifíquense unos a otros. Hermanos, estos mandatos son centrales para que nosotros nos edifiquemos, para que mutuamente podamos ir manifestando, llevándonos a todos a un carácter más maduro. Por eso es que es importante que los ejerzamos. Vamos a orar, hermanos, para concluir el día de hoy y con la ayuda del Señor nos encontramos próximo miércoles para poder ya completar todos los 20 mandatos que vamos a estudiar. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este tiempo que tú nos concedes. Gracias porque tu palabra, sin lugar a dudas, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye, para que podamos llegar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y aún más esas obras que significan que nos edifiquemos los unos a los otros. Quita de nosotros vanagloria, orgullo, vergüenza, que nos despojemos, nos neguemos a nosotros mismos y busquemos el bien los unos por los otros, no buscando excusas, sino que esforzándonos, persiguiendo el bien los unos por los otros. Gracias te damos por estos estudios, Padre Santo. Gracias por tu palabra, que nos entrega todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todo lo encontramos contenido en tu palabra. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora. Te bendecimos y alabamos.
Ayúdanos, Dios bendito, fortalécenos para poder cumplir con cada uno de estos mandatos. No de una manera angustiante, que si no la cumplo vamos a recibir disciplina, sino que mirando siempre que si los cumplimos, tu nombre está siendo glorificado en medio nuestro. Ayúdanos a tener eso en mente. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.